Buenas tardes, estudiantes. Vamos a dar el inicio a la exposición del tema número 2, concepto de intraculturalidad e interculturalidad. Como primer concepto tenemos intraculturalidad. Intra significa mirarnos hacia adentro. Culturalidad es el surgimiento y desarrollo de los valores culturales pertenecientes propiamente de una sociedad. Se refiere a la totalidad de los valores que lleva uno desde su núcleo familiar, desde la comunidad, la cual comparte con los demás. Entonces, intraculturalidad significa mirar desde dentro de una cultura todos sus valores, sus costumbres, inclusive desde el núcleo familiar. La intraculturalidad promueve la recuperación, el fortalecimiento, el desarrollo y la cohesión al interior de las culturas de las naciones y pueblos indígenas, originarios campesinos, de las comunidades interculturales, las afrobolivianas, para su consolidación de nuestro Estado plurinacional basado en la equidad, solidaridad, complementariedad y reciprocidad. Otro concepto tenemos interculturalidad. Inter significa entre o en medio de una cultura. Culturalidad significa lo mismo que ya habíamos visto anteriormente. Es el desarrollo de los valores culturales dentro de una sociedad y es la totalidad de estos valores que son formados desde nuestro núcleo familiar, desde nuestra comunidad. Entonces, interculturalidad es el resultado de una larga vivencia de uno mismo entre otros grupos sociales. Es la síntesis de la praxis social y cultural sobre sus conocimientos propios, y entre esos está la sabiduría, tecnología, ciencias, el idioma y otros valores culturales. Estos son compartidos colectivamente en un espacio amplio. Esto quiere decir interculturalidad es mirarse dentro de otras culturas que están a nuestro alrededor, como vemos en la imagen. Uno pertenece a una cultura y está rodeado por diferentes culturas. Concepciones de multiculturalismo. Multiculturalismo es un conjunto de ideas que se tiene sobre una cosa, el multi. También es el espacio donde se desarrolla la vivencia colectiva o existencia de distintas culturas en un mismo espacio territorial, en el que éstas tratan de vincularse con el respeto a la diferencia de sus principios, sus normas, sus valores sociales, sus valores económicos, políticos y culturales. Ahora, las concepciones de multiculturalismo. Tenemos a la discriminación. Es toda aquella acción o omisión realizada por las personas o grupos, instituciones, que produce y reproduce desigualdades en el acceso a los recursos y a las oportunidades, tanto en la salud, en la alimentación, en la educación o en el empleo. Esto va en favor o en contra de un grupo social o de sus miembros de este grupo social. También va en base a la pertenencia a una determinada categoría social en lugar de las causalidades o méritos individuales. Entonces, volviendo a las concepciones antidiscriminatorias, también tenemos otro concepto de la discriminación acerca de la ONU, que ya sabemos que la discriminación es toda distinción, exclusión o restricción que es basada en el origen étnico o nacional, en la edad, en el sexo, en alguna discapacidad, la condición social, la condición económica, una condición de salud, la lengua, la religión, las preferencias sexuales, el estado civil o algún impedimento o efecto que tenga una persona. Entonces, como sabemos, en nuestro país la discriminación es penada por una ley. Entonces, está prohibido realizar la discriminación o exclusión de algún tipo de persona. Ahora, hay también concepciones antidiscriminatorias en salud. Como todos sabemos, todas las personas pertenecientes a distintas culturas deben ser respetadas en la realización de sus creencias, de sus prácticas comunitarias, sin dejar de lado sus raíces. El intercambio de conocimientos entre distintas culturas, esto va a enriquecer el proceso de las mismas. La ciencia, la medicina debe aportar y reforzar estos conocimientos que tienen como base la comunidad y no así recriminarlos y dejarlos de lado. Como ya habíamos hablado en anteriores temas, respecto a la salud, la discriminación se lo veía antes de el anterior gobierno de Evo Morales, ya que había discriminación más que todo de las personas del área
o que venía o provenían del área rural y venían a recibir atención a los centros y hospitales de la ciudad, ya que tenían o hablaban otro idioma, por la forma de vestirse. Entonces, por estas razones eran discriminados en la atención en salud, pero esto ha ido cambiando progresivamente en anteriores gobiernos y en el gobierno actual. Como vemos aquí en esta imagen, salud de calidad para todos, tolerancia cero a la discriminación. Como sabemos, ya debería de disminuir este tipo de discriminación, especialmente ya que nuestro país reconoce 36 etnias que conforman nuestro Estado plurinacional. Otras concepciones. Concepciones identitarias. Identidad es el yo entendido reflexivamente por la persona en función de su biografía. Supone la continuidad en el tiempo y el espacio. También entendemos como identidad ese conjunto de los rasgos propios de un individuo, de una comunidad, y estos rasgos por lo general se caracterizan o caracterizan a un sujeto o a la colectividad. También la identidad es la conciencia que una persona tiene respecto sobre sí misma y que la convierte en alguien distinto a los demás. Puede ser que con algún grupo de personas tengamos rasgos físicos similares o incluso con entre hermanos gemelos, ¿verdad? Pero cada individuo tiene su propia identidad, que esto lo va formando desde su nacimiento. Y como sabemos, esto va relacionado a nuestra biografía, ¿no? El sujeto no se construye de una vez y para siempre. El sujeto está en permanente interacción con el entorno el cual existe. Eso es lo que les decía, ¿no? Que la identidad se va modificando, se va cambiando a medida que nosotros vamos creciendo, relacionándonos con otras personas, viviendo experiencias y demás. Entonces, de este modo, bien se podría afirmar que una vida es una trayectoria en la cual el sujeto se apropia de las relaciones sociales, las interpreta, las reinterpreta y establece otras nuevas relaciones. Por ello, cada sujeto es siempre una síntesis de la historia social del colectivo al cual pertenece y al mismo tiempo sus prácticas resultan ser una síntesis de la estructura social en la cual se encuentra inserto. Entonces, por ejemplo, si hablamos de nosotros futuros profesionales de salud, el medio en el que nos vamos a relacionarse con personal de salud cuando estamos en nuestro trabajo, ¿verdad? Con médicos, licenciadas, fisioterapeutas, y de acuerdo a nuestras relaciones van a ir construyéndose nuestra identidad. Pasamos. Aquí vemos las concesiones identitarias, lo que les decía, ¿no? Aquí vemos una partera que está atendiendo un trabajo de parto. Esa es su identidad, porque como sabemos, las parteras no van y estudian en una universidad, ¿verdad? Ellas van o pasan sus conocimientos de generación en generación. Ahora, de igual manera aquí, como habíamos dicho, nuestra identidad va relacionada con todas nuestras costumbres, con nuestra vivencia, con nuestras familias, con nuestra cultura y la educación que recibimos. Concepciones comunitarias. Comunidad es el grupo de individuos que viven juntos en un lugar determinado. Es también un tipo de organización social cuyos miembros se unen para lograr objetivos comunes. Por ejemplo, el lugar donde vivimos es nuestra comunidad, nuestro barrio, donde vivimos en un lugar determinado, en un territorio, en una zona, en la cual vivimos con otras personas y eso se lo conoce como una organización social y tenemos objetivos comunes, por ejemplo, en nuestras OTBs, en nuestras comunidades, mejorar el alcantarillado, el alumbrado público y demás necesidades que puede haber en esa comunidad. Puede haber comunidades de sangre, puede haber comunidades de lugar y de espíritu. Las de sangre se refieren a nuestros lazos familiares, ¿verdad? Lugar en el espacio, en el territorio donde nosotros vivimos o nos establecemos. Y de espíritu puede ser comunidades religiosas, a la religión que pertenezcamos. La participación activa de la comunidad en los distintos programas de salud, tanto en los niveles de planificación como en los de acción, es una verdadera coparticipación de responsabilidades. Esto nos quiere decir, de acuerdo al lugar o a la comunidad en la que nosotros vivamos, debe haber o desarrollarse programas de salud que nos beneficien a todos los comunarios de aquella zona, ya en los diferentes tipos de niveles de salud.
Y algo importante, habiendo coparticipación, donde tiene que participar todas las familias. Como observamos aquí, debe haber una participación de todos los grupos étnicos, culturales, desde los niños, los jóvenes, adultos mayores, nuestros papás, mamás, los niños. Todo en beneficio de la misma comunidad, ya sea a nivel de salud, algunos tipos de decisiones políticas y demás que tengan relación e importancia con nuestra comunidad. Bueno, eso es todo para el tema de hoy y terminamos o concluimos la clase con esta frase. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Esta frase la escribió la Madre Teresa de Calcuta. Y bueno, esta frase nos sirve para hacer una reflexión que a veces creemos o pensamos que las actividades que realizamos no hacen un gran cambio en nuestro medio, en nuestra comunidad, en nuestro entorno social en el cual nosotros nos desarrollamos, pero no es así. Eh, el cambio empieza en uno mismo para que de esa manera tanto nuestros papás, nuestros amigos puedan ver ese cambio y ellos puedan continuar con eso. Bueno, pues ahora que hemos concluido con la exposición y la explicación de este tema, vamos a continuar viendo unos videos para poder reforzar todo lo que hemos aprendido. El siguiente video es la diferencia entre multiculturalismo e interculturalidad. ¿Están? Espero que estén pasando muy pero muy bien y bienvenidos una vez más a este canal. En este video les voy a hablar acerca de la diferencia que existe entre dos ideas que están muy difundidas en la actualidad. En ocasiones se habla de multiculturalidad e interculturalidad como si fueran sinónimos. Sin embargo, se tratan de conceptos muy diferentes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad? En la multiculturalidad se admite la diversidad de culturas, destacando sus diferencias. Es decir, existe una coexistencia de culturas, pero no necesariamente hay una igualdad de trato y de condiciones, lo que provoca situaciones de segregación, marginalidad e incluso procesos de aculturación, ya que una crítica al enfoque multicultural es la tendencia a, entre comillas, culturizar las desigualdades, a aceptarlas como algo propio de una identidad cultural determinada. En la interculturalidad no solo se acepta la diversidad, sino que además se fomenta la interacción y el trato equitativo entre culturas, a través del respeto, el aprendizaje mutuo, el intercambio y la cooperación, generando en términos de Néstor García Canclini, hibridación cultural. Bueno, si les gustó este video, por favor denle like. Bueno, vamos a continuar viendo este siguiente reportaje sobre la discriminación en nuestro país. Hablemos ahora acerca del racismo y la discriminación. Han estado presentes en nuestro país, inclusive antes de la llegada de los españoles. Mucha gente, por tener un color de piel diferente o quizás una orientación sexual, han perdido la vida. En Reportajes Bolivisión queremos hablar acerca de este tema, recopilando quizás algunos testimonios. Fernando Cortés nos cuenta. Reportajes Bolivisión. Trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas y religión o ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás. Son las definiciones del racismo y discriminación. Este mal presente en todo el mundo. La población recuerda algunos casos. Hace 20 años, me acuerdo que acá en la misma Plaza Murillo era muy difícil ver a personas de polera, con ponchos, como ahora se ve. Bueno, yo veía, por ejemplo, que a las personas inclusive de clase media para abajo, las veía nomás con otra mirada. No era, digamos, con respeto, con dignidad. Decían, dices, cholas, campesinos, todos decían también, ¿no ve? Pero, ¿desde cuándo existió la discriminación y el racismo?
Difícil precisar, pareciera que desde siempre. Lo cierto es que algunos datos históricos revelan que estuvo presente incluso antes de la llegada de los españoles. No olvidemos que antes de la llegada de los españoles, los quechuas estaban sojuzgando, los incas estaban sojuzgando, asesinando, esclavizando a los aymaras, por ejemplo, ¿no? Guamampo Mayala tiene unos gráficos, cosas tremendamente espeluznantes, donde se ve a soldados quechuas perforándole los ojos a capitanes aymaras. El documentalista e historiador Pablo Michel afirma que incluso este mal empeoró con la llegada de la República. Que, por ejemplo, el indígena podía escoger durante la guerra de independencia, por ejemplo, si quería estar en las tropas de su majestad de España o en las tropas independientes. O sea, el indígena, el indio, podía escoger cosa, y además recibía un predial y de ahí se le pagaba. Cosa que la República, esa es la gran paradoja y la gran deuda de la República empieza a invisibilizar al indígena. No los vemos en la guerra del Pacífico, no los vemos en el Acre, porque el indígena ni siquiera lo tomaban en cuenta, no era digno, digamos, para ser siquiera soldado, ¿no? Pero, ¿qué pasaba años o décadas antes? Según el viceministro de Descolonización Cancio Mamani, en la época de Tiahuanacotta, el trato entre seres humanos era distinto. En la época de Tiwanaku no hay vestigios arqueológicos de violencia intrapersonal, intrafamiliar, interpersonas, interpueblos. No hay, arqueológicamente no se encuentra, dice. Entonces, al parecer que nuestros abuelas vivían una vida equilibrada, integral y sistémica. También existía otra población que sufría de humillaciones. Los afrobolivianos no recibían el trato igualitario por parte de la sociedad. Eran insultados, amenazados e incluso debían soportar burlas en las calles. Pero el sector más discriminado y más cruelmente agredido de la sociedad boliviana eran las lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Por el tema de la discriminación y la desinformación, ha habido agresiones físicas fuertes que llegaron incluso a la muerte, han sido asesinadas. Era muy terrible, teníamos que andar muy preocupados, muy cuidándonos. Éramos muy violentadas, no solamente las compañeras trans, también algunos compañeros gays y lesbianas. Pamela Valenzuela es la primera persona transgénero en cambiar su identidad. En sus documentos antes figuraba como Víctor Valenzuela. Un ejemplo para sus compañeras. Ella recuerda cómo años atrás recibían insultos y agresiones a tal punto que no podían ingresar a instituciones públicas. Yo viví lo peor, ¿no? Porque hace 20 años atrás yo comencé mi liderazgo de activismo. Era totalmente, al menos para una persona trans, salir de día a la calle como ahorita puedo andar yo libremente. O era insultada, era agredida físicamente, verbalmente, psicológicamente. En algunos momentos las mismas instituciones públicas, la policía, a mediodía era para ellos prohibido que podamos caminar, pero ¿por qué? Decíamos, por el tema de que muchos nos estigmatizaban con el trabajo sexual. Ahora conozcamos otra historia. A doña Julia Mamani la encontramos en el centro político del país. Ya son 30 años que tiene su puesto en la Plaza Morillo. Ella, orgullosa de vestir de pollera, también recuerda cómo era la sociedad boliviana hace unos años. La Mericuarto, eso es lo que nos decía esas indias, campesinas nos decían. ¿Quiénes les decían eso? Esos caballeros taxistas eran, pues eso nos decían. Pues. Esta alcaldía mismo de abajo mandaba a quitarnos las cosas, estas indias campesinas, todo, sus cosas carguenlo al camioneta, así saben decir antes. Tampoco no puedo vergüenzar de pollera así, ¿no? Digo, así soy, con lo que por qué voy a vergüenzarme, pues. Y así podemos ir contándoles cientos y miles de historias de vida sobre discriminación y racismo. Datos oficiales reflejan que en el año 2010 se conoció 19 casos, 139 en 2011, 192 en 2012, 189 en 2013. De a poco las personas se animaron a denunciar gracias a las leyes que surgieron. Pero eso es otra historia que tendremos en el siguiente reportaje Bolivisión. Y por último vamos a ver este video sobre la identidad. En este primer video vamos a reflexionar sobre la identidad y principalmente en las maneras de obtenerla. Para iniciar partimos del término identidad, comprendido como ese conjunto de características y particularidades que pueden ser de origen congénito o adquiridas, que hacen que una persona o una cosa sea ella misma y se diferencie de las demás de su especie. En este caso estamos hablando de identificación físico-humana, es decir, que nos va a diferenciar de un conjunto de personas que tienen características similares. Ahora bien, es bueno preguntarnos qué manera
maneras de obtener la identidad conocemos? Podemos indicar 3 maneras. La manera documental, que es de vulnerabilidad media, que se acredita presentando un documento, que puede ser, por ejemplo, un documento de identidad, pasaporte, que son emitidos por autoridad competente. Luego tenemos la identidad que se revela en forma manifiesta. Es la más vulnerable debido a que se puede simular o disimular, por ejemplo, cuando se manifiesta en forma verbal el nombre y apellido. Y por último tenemos la forma más categórica y por ende menos vulnerable, que consiste en obtener la identidad por medios técnicos. Ejemplo de ello es una pericia dactiloscópica. Reflexionar sobre la identidad y principalmente... Bueno, con eso hemos concluido y gracias por su atención.